Hola, buenas, soy Carlos Rodríguez, esto es Psicospat, un programa de bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados, y hoy me gustaría hablaros de la soledad que acompaña al inmigrante, y 10 consejos para afrontarla y transformarla en positiva. Vamos a ello. Las personas que emigran a otro país experimentan el sentimiento de soledad en algún momento. Este puede ser negativo, incómodo, incluso puede poner en peligro el bienestar psicológico y emocional de la persona. Pero también se puede experimentar de forma positiva, representado en un estado de disfrute con uno mismo, en un estado de estar tranquilo, sosegado, donde la relación con la soledad sea de otra manera. ¿Cómo afrontarlo para ayudar a superarlo, esta soledad que vive el emigrado? Sin duda no es darle la espalda, evitarla, sin duda es sentirla de alguna manera y poderla regular, ¿no? Y llevárnosla hacia un lado positivo cuando toque, y cuando toque en la parte de sentimiento no tan cómodo, no tan agradable, convivir con ella. ¿Cómo lograr generar dinámicas que ayuden a adaptarnos en aquellos momentos que no existe una red social? ¿Por qué es beneficioso buscar espacios de soledad positiva? Todos estos temas son los que me gustaría tratar en este episodio, y que creo que van a ser muy importantes de abordar, ¿no? Y que es un tema que tenía muchas ganas de abordar en el podcast, ya que es algo que me encuentro constantemente como inmigrado a nivel personal, lógicamente, convivir con ello, también con las personas que acompaño. Así que vamos a ir parte por parte y vamos a ir desgranando desde la soledad en sí, los tipos de soledad, la forma de afrontarlo y algunos consejos útiles al final. Vamos a continuar. Bueno, me gustaría empezar planteando un tema, ¿no? Es decir, el emigrado y la soledad, que implica una cosa con la otra. Es cierto que cualquier persona vive soledad, pero ¿cómo la enfoca el emigrado? Es decir, ¿cómo podemos unir estos dos temas? Y además que creo que van muy unidos, ¿no? De alguna manera. Los sentimientos que vive la persona emigrada, entre ellos la soledad, los afronta con la cercanía de los seres queridos, que es la fuente de apoyo y de relación social básica, muy importante. Esta situación obvia de separación, este duelo a la familia y al grupo de pertenencia, es un factor muy importante a tener en cuenta. Estas personas, para el emigrado, dejan de tener la presencia como se conocía antes, y por lo tanto se redimensiona la relación de otra manera. Es decir, la relación existe, está, pero al mismo tiempo no está. Y eso es un duelo que hay que asimilar y hay que redimensionar para situar esta relación en el punto considerable que sea. Y que sea beneficioso, obviamente, ¿no? Y que no se enquiste y que no se quede ahí enganchado como un elemento. Por un lado, que podamos evitar la soledad, no evitar ese sentimiento. Yo creo que, y la ciencia también nos dice que es importantísimo no evitar los sentimientos y las emociones, pero por otro lado, convivir con ello y transformarlo y transformarse. Además, actualmente, en cualquier situación que pueda suceder un hecho inesperado, como ahora se ha agravado este tema de la soledad por la pandemia del COVID, pero puede ser también por otros temas. Muchas personas han tenido o tienen que posponer sus visitas o las que reciben para reencontrarse con sus seres queridos, por ejemplo. De igual forma, la situación de encierro también ha obligado a convivir con una nueva realidad social muy vinculada a la activación de procesos de soledad que supone un riesgo en muchos casos. Esto vinculado a lo que es actualmente. Es importante tener en cuenta que aunque la persona emigre acompañada de su pareja, hijos u otro familiar, se verán obligadas a construir nuevas redes sociales al mismo tiempo que se lidian con momentos de soledad individual y compartida que deben gestionar emocionalmente. Siempre me gusta hablar que, por ejemplo, cuando se emigra en pareja hay como soledades compartidas, ¿no? Si la nueva red social no se teje, no se construye, cuesta mucho elaborarla y no se redimensiona bien la relación, el reajuste cognitivo y el reajuste emocional
con los seres queridos que dejamos atrás. Entonces es donde dejamos atrás pero están presentes, a ver si nos entendemos. Es que no tenemos esa presencia, pues ahí podemos encontrarnos una serie de circunstancias y problemas. Si lo miramos desde el lado más constructivo, emigrar nos ofrece también una oportunidad de estar con nosotros mismos o nosotras mismas y conocernos de una manera que hubiera sido difícil hacerlo antes si no hubiésemos emigrado. ¿Esto qué quiere decir? Es asumir, es ver ese lado que realmente es tremendamente constructivo y puede ser realmente positivo para la transformación y para el crecimiento personal de la persona. Aunque es un gran reto gestionar la soledad que se vive en ocasiones, este aprendizaje que nos hace no evitarla, sino vivirla, nos puede proporcionar una capacidad de adaptación y de autoconocimiento súper valioso en nuestro proyecto de vida en general, sea, estemos donde estemos. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo repercute sentirnos solos en nuestra salud? Hay que analizar, sentirnos solos, estar solos, soledad. Hay muchos tipos de soledad, lo vamos a ver a continuación. Julian Holt-Lunstad, profesora de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Brigham Young, quien está especializada en el estudio de la soledad, explica que la conexión social es una necesidad biológica para el ser humano. Esto es algo increíble, ¿no? Es algo fundamental. La conexión social es una necesidad biológica para empezar para el ser humano. Para entender la profundidad de nuestra relación con la soledad, 2 de sus estudios nos muestran resultados tremendamente reveladores. 1. La falta de cualquier tipo de conexión social constituye un factor de riesgo de mortalidad, comparable a fumar hasta 15 cigarrillos al día. Y por otro lado, en otro estudio que hizo, comprobó y llegó a la conclusión de que la soledad aumenta en un 26% el riesgo de muerte a edad más temprana. También llegó a la conclusión que el riesgo de muerte debido al aislamiento social, la soledad y el hecho de vivir por nuestra cuenta supera al asociado, por ejemplo, a la obesidad, la falta de actividad física o la contaminación del aire. Hay una muy buena frase que resume todo esto de la misma investigadora, Julian Holt-Lunstad, y es que somos seres sociales y nuestros cuerpos responden cuando no tenemos proximidad con otros. Esto es algo totalmente clarividente. Y esto es un apunte, creo que muy interesante para entender hasta qué cierto punto en su grado extremo y en su grado no tan extremo puede repercutirnos sentirnos solo en nuestra salud. Hay muchísimas investigaciones y evidencia científica que afirman que el apoyo social es un pilar de bienestar y que ese apoyo social es fundamental. Y el inmigrado de alguna manera se tambalea, tiene que construirlo por un lado y reconstruirlo, reconfigurarlo por otro lado. Ahora bien, ¿qué tipos de soledad existen? No es lo mismo sentirse solo que estar solo. Podemos sentirnos solos rodeados de gente o no sentirnos solos aunque no tengamos compañía. La clave negativa de la soledad reside en el sentimiento de que la soledad puede hacernos sentir excluidos y producir mucho malestar, llegando a poner en riesgo nuestra salud. Sentirnos excluidos, sentirnos fuera, sentirnos ajenos. Obviamente esto conecta directamente con la emigración, ¿no? Con el emigrado. Y esto es muy importante. Muy importante intentar atajarlo, intentar buscar redes, intentar buscar apoyo. La soledad tiene muchas formas de mostrarse y tal vez conocer qué tipos de soledad hay puede servirnos de ayuda para entenderlo mejor. Os voy a proponer algunos. Voy a proponer 5 tipos de soledad para poderlos ubicar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la soledad de contexto. Podemos sentirnos solos en un contexto determinado, por ejemplo en el trabajo o en la universidad. Puede ser que no existan las redes adecuadas o de calidad que necesitamos, o sencillamente nuestra actividad laboral facilite en sentirnos demasiado solos, ¿no? Que nuestra actividad laboral nos facilite sentirnos demasiado solos, ¿no?
Eso es un poco esa estructura de soledad de contexto. Luego tenemos la soledad transitoria. Es probablemente que algún acontecimiento de la vida nos haga sentirnos solos por un tiempo concreto. Ese tipo de soledad está muy vinculado, por ejemplo, al proceso migratorio. Al principio no hay redes sociales, son escasas o de poca calidad, más o menos extendibles en el tiempo, depende de las circunstancias de la persona, pero con el tiempo y generando conductas de búsqueda proactiva y mucho ejercicio de inteligencia social y, por supuesto, si el idioma está por medio, mucho crecimiento con el idioma, esta situación de soledad puede ir mejorando. Si no tenemos el idioma con las personas autóctonas, también pueden ser por grupos que se encuentren en ese lugar que hablen nuestro idioma. Es una soledad transitoria que también de alguna manera se vincula a la que encontramos al no tener contacto con nuestras personas de origen que tenemos que transformar. Luego existe una soledad crónica. Este tipo de soledad no depende tanto de un contexto o de una situación concreta, aunque pueda ser causa de ambas. Es decir, pasa el tiempo y te sientes aislado. Va afectando de forma global y perpetuándose en el tiempo. Produce una gran pérdida de energía vital, disminuye la motivación y el compromiso para buscar soluciones, por lo que puede ser muy perjudicial a nivel psicológico y emocional. Cuando una persona emigra y al pasar tiempo por circunstancias no logra tejer de redes de apoyo, su contexto laboral no acompaña y su contacto con las personas que se quedaron en el lugar de origen es dificultoso, la soledad puede cronificarse, aislando más a la persona y poniendo en riesgo su salud. Eso es una soledad crónica. Hay también una soledad emocional. Es una soledad vinculada a las relaciones y sus expectativas no cumplidas o la falta de comprensión por parte de los demás, ¿no? Puede ser un caso muy común en las relaciones de pareja en general o de pareja que migran juntas, pero no hay ese entendimiento, no hay esa conexión y una persona se puede sentir emocionalmente sola, no se cumplen esas expectativas. Una de las personas o las dos pueden encontrarse con una sensación de no recibir el compromiso que consideran. Y al estar ambos en un proceso de soledad compartida, la situación puede complejizarse demasiado y dificultar mucho la situación contextual, la situación personal y la situación compartida. Y hay un quinto, que es el que me gustaría también ahondar en profundidad porque es muy potente, y es que es la soledad positiva. Es un tipo de soledad que tiene que ver con sentirse bien en esa condición, en la condición de sentirnos y estar solos. Puede ser placentera y verse como una oportunidad de reencontrarse con uno mismo, con las emociones, ser más creativo, sentirse más independiente y autónomo, generando un proceso de recuperación de energía. Hay muchas personas, por ejemplo las personas que son muy sensibles, precisan de mucha soledad positiva, de muchos estados de soledad para recargar, para conectar consigo mismos. Hay muchas personas que les cuesta mucho estar solos y hay muchas personas que no les cuesta tanto. Actualmente existe un exceso de actividad en nuestra vida, de tareas, de obligaciones que impiden experimentar este tipo de soledad, buscarla, encontrarse con ellas. Parece una paradoja, pero con la emigración existe una necesidad de estar en soledad positiva aunque nos sintamos solos. No sé si algunos de las personas que estáis escuchando este podcast habrán sentido esa sensación de volver a tu tierra, volver a tu lugar de origen, tener la necesidad de estar con gente, pero en un momento dado necesidad también de estar solo, porque hay mucha intensidad en el lugar donde estás emigrado, apenas tiempo para ello, y genera como una especie de choque. ¿Cómo puede ser que venga aquí, vuelva, pero hay un momento en que necesito ese punto de soledad, salir a pasear solo, estar solo en un momento dado? No es nada raro, forma parte de esa soledad positiva que en algún momento la necesitamos. En muchas ocasiones las preocupaciones, las gestiones, los quehaceres del día a día no dejan espacio para estos momentos que son tan importantes, tan sanadores y tan vitales. Bueno, vamos a ver los beneficios de la soledad positiva. El simple hecho de estar a solas con uno mismo no tiene que ser malo. Y los expertos afirman y las experiencias afirman que incluso puede beneficiar tus relaciones sociales, mejorar tu creatividad y confianza, así como ayudar a regular tus emociones para que puedas lidiar mejor manera con situaciones adversas. Esto es algo que afirma Micaela Harini Hicks en un bonito artículo del New York Times
y que se basaban en diferentes estudios científicos que lo confirmaban. Si se ha demostrado que la soledad ayuda a regular las emociones y esta regulación es uno de los factores de protección más importantes para el emigrado, en especial en esos procesos activos de duelo migratorio, podemos hacernos la pregunta: ¿cómo se puede lograr no sentirse sola una persona emigrada, pero al mismo tiempo cultivar espacios de soledad que le proporcionen beneficios tan importantes como los que he hablado y citado anteriormente? La diferencia y clave reside en que para obtener dichos beneficios debe ser una decisión propia el pasar tiempo a solas. Debe ser un encuentro, una búsqueda, un probar, ¿no? Y para ello es clave lograr identificar cuándo lo necesitamos y llevarlo a cabo de forma activa. No posponerlo, intentar ponerle una fecha, ponerle un momento, o si es en el momento presente que se está viviendo, de qué manera poder hacerlo. Esta situación es muy importante, identificarlo. Identificar es la llave para muchas de las regulaciones emocionales. Este proceso nos lleva a la soledad positiva, a la búsqueda, a ese encuentro, ¿no? ¿Cómo puede el inmigrante no sentirse tan solo? ¿Cómo puede integrar la soledad positiva en su experiencia? La meta es intentar que los momentos de soledad negativa tengan menos peso y ocupen gran parte del espacio personal, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que no podemos evitarlos, de que tienen y son parte de nuestra vida, que convivimos con ello. Evitarlo no va a generar más que un efecto rebote. Vuelvo a repetir, las emociones no pueden evitarse. Tiene que haber un ejercicio de aceptación de las mismas y hay muchos ejercicios para practicarlas. Asimismo, poco a poco poder dar espacio a un espacio de convivencia más sano y gratificante con la soledad. Es decir, cuando la vivimos de una manera negativa, sentirla, vivirla y buscar recursos para lidiar con ella, para convivir con ella, para abrazarla de alguna manera y generar esos espacios de convivencia sanos. ¿Cómo? Voy a compartir algunos de los consejos que han sido recopilados o he ido recopilando poco a poco de forma general en mi labor profesional de acompañamiento psicoemocional con emigrados, con migrantes hispanohablantes y mi experiencia personal también compartida con otras personas. Algunos serían los siguientes. Vamos a ir uno a uno. Primero, intentar asumir la soledad como una oportunidad de conocerse a sí mismo o a sí misma y no como un castigo que nos ha tocado vivir. Si lo apartamos, le damos la espalda, como he dicho anteriormente, entonces el problema va a ser mayor. Hay otro hecho muy muy importante que ayuda mucho: caminar y hacer senderismo. Se ha demostrado que caminar es una actividad que produce muchísimos beneficios psicológicos sumados a los físicos. Además, puede hacerse solo o con personas que compartan esta afición. Es una herramienta que he podido comprobar que desatora mucho y que de hecho una de mis prácticas es caminando, mis sesiones son caminando. El deporte puede ser de gran ayuda, ya que tiene la ventaja, primero, de canalizar mucha energía y además, si se trata de hacerlo en equipo, nos puede proporcionar un contacto social, por lo tanto puede generarnos una doble vertiente. Por otra parte, la respiración, el yoga, el pilates, mindfulness, probar este tipo de prácticas para sosegar los momentos de tensión producidos por la soledad puede ser interesante. Existen tantos cursos presenciales como en línea en tu propio idioma y que además se pueden conectar con otras personas. Yo mismo intento adaptar a las personas que acompaño ejercicios que le puedan servir si es que les sirven y sí que encajan, ¿no? Y sí que puede haber un compromiso, ¿no? Para ayudar a utilizarlos. La idea es probar y si no nos resultan beneficiosos, pues integrarlos. Y si nos resultan beneficiosos, pues integrarlos en el día a día, lógicamente. Buscar grupos de apoyo de tu propia cultura o lengua es importante, que sean grupos de apoyo que podemos encontrar a través de las redes, a través de cursos, pero es muy importante que no ejerzan una función tóxica en relación a la cultura de acogida. Es muy importante que no se ejerza esa forma negativa, tóxica, contraproducente de hablar mal todo el tiempo de donde se está,
de ese proyectar unos y otros. Se trata de acompañarse, de pasárselo bien, de divertirse, de profundizar si sí o no. También de hablar de ese tipo de problemas de integración, pero de una manera que se perciba que es constructivo. Es muy importante ir abriéndose a personas autóctonas, si es en la medida de lo posible, a medida que el idioma se maneje mejor o haya oportunidad de hacerlo. Siempre es una buena oportunidad porque nos da muchos beneficios y sobre todo potencia uno de los beneficios psicosociales más importantes en el emigrado, que es la inteligencia social. Aficiones, encontrar personas con intereses similares. Hay muchos grupos donde se pueden buscar ideas y aficiones afines. Tocar la guitarra, salir a correr, componer música, algo de manualidades, lo que sea. Esto va muy asociado también a los cursos, que se puede entrar en contacto con otras personas y que descubrir cada vez una relación social que puede ir más allá del curso. Esto lo he visto un montón de veces, personas que se sienten solas y no han caído en la cuenta de que simplemente el propio curso de alemán y fomentar dentro del curso en medida de lo posible y que hay buena recepción, que las personas podamos tener una relación más allá. Otra posibilidad es cambiar de contexto, es decir, buscar cualquier excusa para salir de un bucle negativo de soledad. Y si no se tiene en ese momento un recurso, grupos o personas a mano, es bueno salir a la calle, dar un paseo, acudir a una cafetería, a leer un libro, o ir a una tienda o pasear donde hay gente, y cualquier otra actividad que ayude a desconectar del contexto casa, trabajo, solo casa, vinculado a la soledad, ¿no? Conectar con el origen, organizar videollamadas o llamadas con personas de nuestro país de origen o de otros países donde tengamos una conexión, que sintamos que nos proporcionan bienestar, que tienen capacidad de escucha empática, que podemos compartir, que hay un dar y recibir, que hay un cierto equilibrio. Compartir lo que se vive sin miedo. Hay que ir con mucho cuidado con quién compartimos todo esto, pero compartirlo, lo que vive sin miedo al reproche y a la incomprensión. Si son personas que te aprecian, seguro que lo entenderán. Y en la emigración da algo impresionantemente valioso, duro en muchas ocasiones, que es saber quién está, cómo está, qué personas están, quiénes personas permanecen, qué personas están prestando esa mano maravillosa. La soledad positiva y momentos para sí mismos como disfrute, ¿no? En sí. Percibir los momentos en los que necesitamos espacios para uno mismo o misma. En ocasiones no se emigra solo y son necesarios espacios para uno mismo. Esta parte es perfectamente aplicable a si se emigra solo, aunque parezca una paradoja realmente. Sentirlos, ¿no? Es ver, estoy aquí muy, muy metido en el trabajo, voy a darme un espacio antes de llegar a casa, este fin de semana voy a hacer tal, ¿no? Cosas que podamos identificar, hay que estar muy atentos. Tal vez suene difícil en muchas ocasiones reunir energías necesarias para buscar estas actividades que propongo, estas acciones, mientras está en una fase algo cruda o difícil. Tal vez la situación económica, familiar o laboral no lo pone fácil por la razón que sea, pero tal vez es bueno intentarlo y comenzar con algo que pueda llevarse a cabo, poco a poco, muy poquito a poco, armarse de paciencia y poco a poco ir transformando los momentos de soledad negativa, convivir con ellos, no darle la espalda, en momentos de compartir con un nuevo mundo y una nueva realidad social. Probar, buscar que la soledad positiva se presente en el momento necesario para estar con uno mismo de forma constructiva y así tener la posibilidad de reforzarnos en una realidad que nos ofrece esa oportunidad de conocer y conocernos, de estar, de sentir, de permitirnos sentir la soledad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque eso nos hará más adaptativos y nos hará conocernos mejor a nosotros mismos, a pesar de lo duro que pueda ser exponencialmente al ser emigrado, ¿no? De alguna manera. Muy bien, bueno, esta ha sido mi aportación, espero que te haya gustado. No dudes en compartirlo si crees que puede ser útil para otras personas o compartir el propio podcast porque crees que hay otras personas, ya sean migrantes o no, o personas que viven fuera que pueda resultar útil, o otras personas que puedan interesarles, estaré encantado de ello. Sin más,
quiero desearte una feliz mañana, una feliz tarde, una feliz noche. Nos vemos en otro episodio de mi podcast Psicoexpat. Y nada, un saludo, hasta pronto.